Hola, ¿cómo están? Hace poco tiempo me hicieron una pregunta de cómo compartir el Evangelio de Jesús en un mundo ateo, agnóstico, no religioso. Y la verdad que bueno, en este videito quiero compartirles algunos pensamientos, no diría respuestas, sino más interrogantes y preguntas para seguir haciéndonos. Y bueno, primero decir, es verdad, hoy vivimos en muchas partes del occidente, en un mundo cada vez más ateo, agnóstico, antirreligioso. Y en este grupo, por supuesto que hay personas que se consideran ateas, que creen que Dios no existe, o así por el momento lo dicen, lo manifiestan. También hay personas agnósticas. La persona agnóstica por lo general no niega la existencia de Dios, pero tampoco lo comprueba y dice, bueno, sí, hay algo, pero no sé qué es ese algo, ¿no? Y después también diría que estamos las personas que somos ateos al sistema del templo, a la idolatría del templo. Y aquí hay personas, diferentes grupos, personas que sí creen en Dios, incluso aman a Jesús, siguen a Jesús, pero ya son ateos del sistema del templo, de la idolatría del templo. Muchas veces pueden ser ateos a la idolatría del pastor, a la idolatría al poder, a la idolatría a los legalismos, a las normas, tradiciones humanas. Pero eso no significa que niegan a Jesús, sino todo lo contrario, quieren a seguir a Jesús. Y aquí tenemos un reto como iglesia de repensar la misión en este momento histórico de cómo ser iglesia, cómo ser comunidad de fe para llegar a todos. Y en ese todos están los agnósticos, están los ateos, están los antirreligiosos, están los ateos a las tradiciones, a la idolatría del templo. Y hay un pasaje que para mí es inspirador y es en Mateo 9, cuando los discípulos de Juan el Bautista le reprochan a Jesús cómo es que los fariseos y nosotros ayunamos y tus discípulos no. Aquí vemos que ellos estaban actuando con unos parámetros tradicionales de lo que solían hacer, que eran ayunos, practicaban ayunos, como los fariseos. Y claro, los discípulos no lo hacían porque estaban al lado de Jesús, todos los días estaban con Jesús. Entonces Jesús, me encanta cómo les responde en una de esas respuestas al final, y les dice: ni echen vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acá pasa que, bueno, yo no entiendo mucho de vinos, aunque sí me gusta el vino tinto, pero aquí, bueno, cuando estudias un poquito esto, ¿qué pasa? Que cuando un vino nuevo, recién hecho, se echa en odres que ya están viejos y tal, la fermentación que se está produciendo de este vino nuevo hace que se rompan esos odres viejos. O sea, ya no sirven los moldes viejos para que se conserve el vino nuevo. Y aquí esto está pasando también. Jesús está enseñando que lo que está haciendo el Espíritu Santo, lo que estoy haciendo yo, está diciendo Jesús, no se puede conservar en moldes que están regidos bajo la ley, bajo legalismos, bajo normas, sino, no, tienen que ser en odres nuevos, bajo la gracia, bajo el Espíritu, bajo la libertad, bajo el gozo. Y a mí me encanta esto, porque esto nos inspira a repensar hoy de la iglesia y la misión de la iglesia en este contexto. ¿Cómo somos? Muchos estamos cansados, sinceramente, del sistema que muchas veces se convierte en la iglesia, pero no solamente en este siglo, sino durante toda la historia de la humanidad, de la iglesia. Hubo momentos que la iglesia se estancó en las tradiciones, en las costumbres, en las normas, y empezó incluso a interpretar la Biblia con normas humanas. Y por eso hubo diferentes movimientos de reformas durante toda la historia de la iglesia, de creyentes, hombres y mujeres que volvieron a la palabra, se dejaron llevar por el mover del Espíritu Santo para reformar constantemente la iglesia.
Hubo movimientos muy importantes como Lutero, muchas veces muchos conocemos, pero también movimientos anónimos seguramente, de personas que se replantearon lo que estaba haciendo en ese momento histórico la iglesia y cómo lo estaba haciendo y la misión. Y volvieron a las bases de la palabra, a las bases del amor, a las bases de seguir a Jesús y no las tradiciones y el poder y la estructura religiosa que se había construido en cada época. Y para mí algo importante para compartir el Evangelio en esta nueva etapa histórica, en este nuevo momento, tanto con los ateos, los agnósticos, como con las personas que ya no van a la iglesia de forma tradicional, a la iglesia como muchas veces la entendemos, el templo, el local, la iglesia evangélica, católica, ortodoxa, con nombre y apellido. El reto es cómo llegar a esas personas y tenemos que volver a las bases y la base es Jesús. A mí me encanta porque Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados, cargados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo, carguen mis enseñanzas y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Eso Jesús se lo estaba diciendo a la gente que estaba cansado, que estaba agobiada de todo ese sistema del templo, del legalismo de los fariseos, que los cargaban con leyes imposibles de llevar a cabo, donde se había olvidado el amor, la misericordia, la gracia. Y a todas esas personas que hoy somos críticos de este sistema religioso, que también hoy se olvida de eso, nos está diciendo: vengan a mí, síganme a mí. Yo soy el pan de vida. No vamos a encontrar el verdadero alimento en las estructuras, en las normas, en seguir al pastor, en seguir al papa o en seguir a una estructura puntual religiosa. Vamos a encontrar el shalom, la paz, el pan de vida en Jesús. Y por supuesto, no solamente de forma personal, sino a través de la comunidad. Y esta comunidad ya no regida por leyes y tradiciones humanas, sino regidas por el amor y por el Espíritu Santo. Y ya cuando nos sujetamos bajo la guía del Espíritu Santo, cada vez controlamos menos, cada vez estructuramos menos ese movimiento, porque es un movimiento que no podemos controlar, como el viento, que sopla donde va y no lo podemos controlar, solamente nos podemos dejar guiar. Y ahí se van a ir plantando, van a ir naciendo nuevas comunidades de fe que siguen a Jesús, que siguen la palabra de Dios, que siguen el amor, la misión de Dios, la misión integral por traer el shalom de Dios, la paz integral de Dios a esta tierra, su reino, su amor, no traer juicio, religiosidad, condenación, juzgar a las personas, sino traer el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús, compartiendo sus buenas nuevas y encarnando sus buenas nuevas, siendo una buena noticia para el pueblo donde vivimos y para el mundo. Y este es un nuevo desafío que tenemos. Así que esto no es una respuesta, es solo una pregunta y es un interrogante. Dejarnos guiar por el mover del Espíritu para llegar a nuestras generaciones, para llegar al ateo, al agnóstico. Y seguramente Dios va a romper moldes, porque eso que está haciendo nuevo el Espíritu no entra en los moldes antiguos, no entra en mis tradiciones antiguas, no entra en cómo yo fui enseñado a hacer misión, a hacer iglesia, con el púlpito, con el templo local, la estructura, cuántas estructuras pusimos, impresionante. No significa que todo está mal, no, todo lo que sea guiado por Dios y el Espíritu está bien, pero a veces también el Señor en estos nuevos tiempos nos pone en desafíos nuevos y no podemos usar lo que en su momento históricamente Dios guió ahora. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Y seguramente saldrán comunidades, esto es un pensamiento, comunidades más horizontales, comunidades donde se reúnan alrededor de la mesa, que coman juntos, que compartan el pan, la comida, que alaben a Dios, que podamos compartir cómo nos fue la semana, podamos orar juntos, podamos aprender los unos de los otros este principio
del sacerdocio de todos los creyentes, que nos podamos pastorear. Uno, no es que uno solo pastorea, no es que uno solo predica, no es que uno solo enseña, no, todos en una comunidad nos enseñamos. Cada uno tiene dones, por supuesto, diferentes, pero no hay nadie superior a otro. No hay nadie, solo el que es superior a todos es Cristo, el Señor. Y si el Señor es el superior a todos, ya no es una iglesia idólatra de los dioses de este mundo y de las personas, sino es una iglesia guiada por el Espíritu para seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude. Un fuerte abrazo.